el reino de Dios que es en Cristo por medio nuestro sea realmente una expresión real. La vida, la mentalidad, la cultura que ese reino establece en su esencia está en Él. Por eso ese reino es revelado, diga revelado, para que de ese conocimiento, diga impartido, ese reino es dado, que es en Él, podamos operar de forma natural. Y diga, por gracia, lo recibimos, lo entendemos y lo expresamos. Solo es la gracia de Dios lo que hace posible que ese reino no se quede solamente como una esperanza de vida futura, sino una experiencia presente y eterna de nuestra vida en Cristo. Diga ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ese reino es la expresión de Él. Y el evangelio del reino precisamente nos revela aquel que nos habita. Y cuando tenemos conciencia de ello, no vamos a envidiar nada ni a competir con nadie, porque en Él estamos definidos y seguros y nunca más seremos esclavos de ninguna ambición humana, sino de esa causa eterna. Es la gracia del reino la que nos habilita para cumplir los planes que Dios ha asignado en su propósito eterno para cada hijo suyo, que justificado pueda por gracia reinar en vida en la tierra, sobre la tierra, y hacer que esa asignación de gobierno, de dominio y de herencia ellos la puedan manifestar. Amados, pero no podemos hablar de la expresión de la gloria y de la gracia del reino para luego pensar en dejar vacía la tierra, que ha sido creada precisamente como territorio y escenario para que el cumplimiento de esa agenda de Dios sea visible desde ese reino invisible. Cuando cada hijo de Dios descubre por la gracia de Dios que ha sido plenamente bendecido en Cristo y que en esa magnitud de la gloria que conoce porque la habita, ese hijo de Dios nunca va a estar entonces buscando a alguien que lo unja, porque sabe que Dios ya le ha ungido. Nunca va a estar esperando que un milagro le resuelva la vida o que el maná del cielo baje para que sobreviva, sino que él es con mentalidad productiva, un emprendedor para que los recursos del cielo se manifiesten en su vida y no se convierta en un sobreviviente en la tierra, sino un participante del propósito de Dios en la tierra. No podemos ver la expresión y la extensión del reino de Cristo en la tierra en una iglesia que conserva es el sistema de la religión cristiana, de una iglesia que sueña con escaparse al cielo, pero no ser efectiva en la tierra. No podemos ver la expresión de la gloria de Dios en una iglesia que promueve la vanagloria del hombre. No podemos ver la expresión de la gracia de Dios en una iglesia que vive por ley y normas y leyes religiosas. Y eso es evidente en muchos lugares. Es la razón por la cual una iglesia edificada y sobreedificada en el Dios de gracia y en la palabra de gracia es donde recibe el poder para expresar la vida que ella contiene de esa gracia operativa en todos los hijos redimidos, renacidos y engendrados por el Padre eterno. Ellos van a entender que lo que hagan, el servicio en el reino, la obediencia en el reino, no se harán
para recibir bendición de Dios o para ser aceptados o amados por Dios, sino que, como dice Hebreos 12:28, habiendo recibido ese reino inconmovible, asume una actitud agradecida ante Dios, ante la vida, y mediante ella sirve al Señor con temor y reverencia. Él está consciente que lo que hace no es para obtener de parte de Dios algo, sino como una respuesta de honra, de reconocimiento al Dios que se lo ha dado todo, porque sabe que en Él está completo. Pero muchas veces, cuando la religión basada en ley le enseña que para ser aceptado por Dios a causa de lo que hacen, entonces es donde se descubre por la gracia de esta verdad en Cristo, que nosotros hemos sido aceptados es en Cristo. Y en este evangelio no se sirve y obedece para ser, sino por cuanto ya somos en Él. Diga, ya somos en Él. Y cuando se desarrolla que el carácter, el crecimiento del creyente depende del esfuerzo religioso que él haga, entonces es precisamente donde le estamos restando la fuerza, la dinámica a lo que esta palabra de gracia contiene. Estamos disminuyendo la obra de Cristo y queriendo que a través de una obra humana podemos nosotros ser perfeccionados, cuando la Escritura dice que por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Dónde están los santificados? Diga, los santificados son perfectos para siempre en Cristo, en su espíritu, pero basado en ello es que están siendo perfeccionados en su alma por la obediencia a la verdad, por el conocimiento de la realidad que opera en ellos. Diga, en el alma. Cuando tú eres entendido de cómo esta gracia y gloria opera en tu vida, entonces sabrás que no es bajo intimidación, ni condenación, ni maldición, ni manipulación, sino por impartición de la realidad de lo que ya tú eres, porque estás en Cristo bendecido. ¿Cuántos lo son? Ok, esa iglesia entonces determina que su conducta y su salvación es el fruto de que ya son salvos por gracia y no por obras. El peligro que Pablo denunciaba en las cartas era precisamente eso: la influencia del legalismo religioso mezclado con la obra de la cruz. Ese dualismo también apelaba a que no era en la sabiduría griega, sino en el poder de Dios que se refleja en el conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Y uno de los serios peligros que hoy vemos es justamente esa enseñanza judaica que se camufla de muchas maneras. Hoy percibo algo que está siendo dañino a la iglesia también, y es que muchos predicadores, utilizando fábulas y cabala judaica, están enseñando a la iglesia elementos místicos y esotéricos, porque están diciéndole a los creyentes que conociendo ciertos aspectos de la ley, de la Torá, del hebreo, de saber mencionar el nombre de Jesús en hebreo y todas esas cosas, he escuchado a muchos tomando enseñanzas de los rabinos judaicos que manejan la cabala, libros esotéricos que no son inspirados, sino que son imaginación de
gente que ha interpretado muchas de las leyendas judaicas a través de la tradición. Y eso se lo traen a la iglesia como si fuera la gran revelación o lo que la iglesia necesita conocer. La iglesia conoce cuál es su fundamento y sus raíces. Son Cristo el Eterno, el Hijo de Dios, que no es judío ni es varón. Es el Hijo Eterno que ha engendrado hijos para su gloria con la misma naturaleza del Padre, donde nuestro crédito no está ni en la cultura ni en la nacionalidad que yo tengo, sino de la identidad y de la realidad de lo que yo soy en Él. Diga: Cristo es mi justificación. Esa es la declaración de Pablo a los Corintios. Cristo es mi justificación. La obra de la cruz hace válido e imputa a mi vida la justicia de Dios y me declara en Él su justicia por la obra del justo. Cristo, dice Pablo en Corintios, es mi santificación. Santificación que no se da por mi esfuerzo, sino como una obra de gracia en la cual Él hace que yo pueda expresar la realidad de lo que es. Y santificación en este proceso de un alma que necesita ser perfeccionada no quiere decir que tú tengas una conducta inmaculada. Podrás tener algunos desaciertos, pero en esas expresiones todavía de la naturaleza que tiene que ser crucificada es donde la obra de la cruz hace posible en nuestro crecimiento diario y progresivo que la vida del santo se exprese a través de los hijos, pero como un fruto, no como un logro de nuestro esfuerzo. Diga: Cristo mi sabiduría. Pablo declara precisamente que es por la mente de Cristo, por el espíritu de sabiduría que opera en nosotros, que podemos saber y experimentar todas las cosas que de Dios nos han sido dadas. Sabiduría para la vida, pero no es sabiduría terrenal, no es sabiduría humana, no es producto de la inteligencia del hombre, sino del conocimiento del Espíritu en el espíritu de los vivificados. ¿Dónde están ellos? Entonces, amado mío, no podrá haber una edificación correcta a la iglesia si hay alguna mezcla que no corresponda a ese evangelio en Cristo, ese evangelio del reino, ese evangelio de la gracia, ese evangelio que muestra las riquezas de la gloria de Él expresadas en los santos. No hay ningún elemento ni de la ley humana ni de la ley religiosa que pueda justificar al hombre. Pablo declara de forma específica en la carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 16, que el hombre en ninguna forma puede ser justificado por la ley. En Gálatas 2:21 dice que es la gracia la que nos imparte la vida y que la ley no la contiene. Él dice que es el Espíritu que produce la vida, Gálatas 4:9, y no es la obra de la ley la que genera la vida. Él dice en Gálatas 3:2 que es la gracia la que nos da libertad, pero la ley no puede liberar a nadie. Y luego en Gálatas 3:21 él dice que la ley no puede dar ni gozo ni vida, pero el Espíritu de gracia que opera en los hijos sí lo hace posible. Afirmémoslo una vez y para siempre: la ley era simplemente un diagnóstico de la situación de pecado del hombre. Así lo dice Pablo en Romanos 3:20, que por el conocimiento, que por medio de la ley fue que se obtuvo conocimiento del pecado. Entonces la ley lo único que nos trae es conocimiento del pecado en su forma, naturaleza y conducta, pero nunca puede transformar y cambiar la naturaleza del pecador. Pablo enseña entonces que esa ley tenía un ministerio y era precisamente de llevar al hombre a conocer su estado de pecado, y le creaba
conciencia de pecado y de condenación. Segunda de Corintios 3:7, que esa ley Dios la dio como un ayo para llevarnos a Cristo. Diga, para llevarnos a Cristo, pero nunca para ser ni un sustituto ni un complemento de la obra de Cristo. Esa ley sencillamente era para llevarnos al que traía el cumplimiento de ella, pero la expresión de la vida superior en el Espíritu. Que esa ley era como un espejo donde nosotros podemos ver nuestro estado para reconocer que necesitamos de el Señor para salir de allí. Entonces, hemos dicho que la ley es como una báscula. La báscula nos dice cuál es nuestro peso, pero no nos quita la obesidad. Es como un termómetro que nos indica cuál es la temperatura, pero no quita la fiebre. Nos dice cómo es el clima, pero no cambia la condición. Diga, no es. Diga, no es. Pero sí sabemos que esa ley es buena, dice Pablo. ¿En qué sentido? En que nos muestra la condición, en que nos da ese diagnóstico de probable miserable del hombre y le lleva precisamente a que necesita reconocer y depender solamente de Cristo. Pero ¿por qué para estos judaizantes terminó siendo esa ley mala? Porque ellos creían que era el medio para alcanzar el favor y la salvación que Dios otorga guardándola. Son ellos en su práctica y falso entendimiento que la hicieron mala, pero Pablo dice que esa ley era buena. Buena en el sentido de que Dios la da para decirnos cuál es el diagnóstico, pero para llevarnos a encontrar dónde está la medicina, la cura, el remedio total a la condición pecadora del hombre. Es Cristo, es Cristo, es Cristo y solamente Cristo. Se necesita denunciar cualquier forma humana en que se quiera mezclar o reemplazar la obra de la cruz, pervertir el evangelio de la gracia y nosotros depender de obras de ley. Pablo fue muy enfático y celoso defensor de este evangelio que él recibió del Señor Jesús. Él denuncia a estos falsos hermanos, Gálatas 2:4, perros rabiosos, Filipenses 3:2, anatemas, Gálatas 1:9, mutiladores del cuerpo, Filipenses 3:2, enemigos de la cruz, Filipenses 3:18. Note los calificativos con que Pablo encara a aquellos fraudulentos predicadores y maestros de un evangelio que no procede de Dios, que no fue comunicado por Cristo, ni fue revelado por el Espíritu a los santos profetas y apóstoles. El único evangelio genuino es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde es por gracia y por en Cristo Jesús en gracia. Diga, por gracia y en gracia. Y Pablo muestra en Gálatas que precisamente cuando se hace una unión errática, vamos a tener entonces una esquizofrenia mental. Él lo llama bigamia. Y compara precisamente de esa unión múltiple del que tiene comunión con dos formas de ser distintas. Diga, bigamia. Dos, gamia, relación. Cuando tú tienes una relación, un vínculo con dos personas distintas, es un bigamo. Cuando tú tienes una relación, un vínculo con dos formas de creer, de entender y de vivir la fe, es una bigamia espiritual. Por eso el Señor dijo, no se puede servir a dos señores. Tú tienes que tomar una definición, o te determinas por el Espíritu a ser entendido de cómo edificar a la iglesia en la palabra de gracia,
pero no mezclarla con los asuntos de la ley. Tienes que definir si eres un ministro competente del nuevo pacto, pero no estar tratando de llevar a la iglesia a las sombras y figuras de un viejo pacto. Tienes que definir si eres un ministro competente conforme al orden de Melquisedec, pero no tener lenguaje ni práctica arónica, porque son relaciones distintas. Aquello ya se cumplió su intención y la razón por la que fue dada, pero ahora, diga ahora, en Cristo Dios nos ha revelado todo el consejo y propósito de Dios y ha establecido un nuevo orden, una nueva economía y una manera de operar que depende del poder del Espíritu y de la fuerza de la gracia obrando en la vida de todos los hijos. Si yo fuera hijo, diría amén. ¿Qué es la propuesta para terminar? La misma que Pablo planteó a los creyentes de Gálatas y a nosotros hoy. El asunto es, Dios lo ha dicho, Pablo lo declaró, echa fuera. Él dijo, echa fuera de la casa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay congregaciones que tienen hijos esclavos y hay hijos libres. Los hijos libres son los que están congregados, pero han entendido la libertad en Cristo. Los hijos esclavos son los que todavía creen que una maldición generacional nos ata, que un demonio de sus raíces pasadas lo persigue, que todavía cree que hay que hacer alguna obra o esfuerzo o sacrificio propio para obtener algo de Dios. Esos viven buscando liberación porque no entienden de que son hijos que han hallado la libertad en Cristo. La libertad es herencia de los hijos. La liberación es una misericordia a los esclavos. Diga, somos hijos. Así que nosotros, dice Pablo, ahora necesitamos saber cuál es el origen de nuestro nacimiento. Pero entiéndalo bien. Lo mismo que pasó en el cuadro y pasó en el tiempo de Pablo va a suceder ahora. ¿Qué va a suceder? Que se van a levantar los hijos de la esclava para perseguir. ¿Quiénes son los que persiguen? Los hijos de la esclava son los que persiguen a los hijos de la libre. Hijos de la libre, los hijos en Cristo. ¿Dónde están los hijos libres en Cristo? Tú no tienes que perseguir a nadie. Tú tienes que proseguir en Cristo, declarando su gracia, manifestando su gloria. No nos confunda. Hay gente que ha copiado este mensaje. Predicadores novatos que han tomado este discurso, han seguido nuestras enseñanzas por internet, las han distorsionado, nos han inculpado de cosas que no hemos dicho, ni nunca hemos modelado, ni hemos procedido así. Pero son, yo le llamo guerrilleros de este evangelio. Sacan por las redes contra la religión, contra los pastores, contra los concilios, atacan al uno, atacan al otro. Nosotros no somos guerrilleros evangélicos ni perseguidores, somos hijos del Cristo Jesús. No atacamos a nadie, proclamamos la verdad en Cristo Jesús. Esa verdad que es absoluta, que es plena, es la que tiene que ser proclamada por los que son libres. Diga, libres. Si tú estás atacando y haciendo sentir en vergüenza, en condenación, en atraso, en ignorancia a los demás, tú no entiendes cuál es ese evangelio de gracia y que muestra la gloria de Cristo en una iglesia que es la representación visible del reino de Dios en la tierra. ¿Ok? Entonces, diga, hay que tomar una decisión. Es lo que Pablo nos llama a hacer una definición, y es por eso que él ocupó toda esta carta para mostrar
la sintomatología del legalismo y de estos mutiladores del cuerpo, pero también para mostrar el fruto del Espíritu en aquellos que son engendrados por el Espíritu y evidencian la libertad en Cristo. Y ellos tienen una definición: han definido vivir en el Señor, han sido trasladados a ese reino, y ahí ya saben, o tú perteneces al Sinaí o tú perteneces a Sión. Sinaí es una gloria que pasó. Sión es la habitación y expresión de la morada de los hijos que permiten que la gloria del Rey sea manifiesta. O tú eres nacido de la carne o eres nacido del Espíritu. O tú eres hijo de Agar o hijo de Sara. O eres de la participación de aquel que es bendecido como Ismael, o de aquel que es la descendencia como Isaac. Ser bendecido no es ser suficiente, que ser elegido. Dios bendijo a Ismael, pero Dios dio herencia a Isaac. Así que tú no buscas bendición, tú buscas es herencia, naturaleza, porque ella lo posee todo. Alabado sea Dios. O tú sigues siendo alguien que espera la promesa o alguien que vive participando de la herencia. ¿Eres parte del problema como Ismael o eres parte del propósito como Isaac? El propósito de Dios está marcado por los hijos engendrados del Espíritu. ¿Te determinas a vivir por las obras de la ley o en la virtud de la gracia? ¿Te determinas a servir según el orden de Aarón o según el orden de Melquisedec? Tú defines que ser un expansivo hombre de la religión cristiana o un expresivo colaborador del reino de Cristo. La decisión tiene que ser ahora, y no te confundas con la mezcla, porque parecido no es igual. Parecido no es igual. Lo original, el verdadero diseño, la verdadera naturaleza y el verdadero propósito, Dios lo desarrolla en el Hijo Jesucristo por medio de los hijos primogénitos, que son fruto del amor del Padre al darnos al unigénito. Póngase de pie y aplauda el nombre de Cristo Jesús. Diga: soy hijo de la libre. ¿Dónde están los hijos? Cualquier intento que hagamos o concepción que hagamos para camuflar o negociar esta verticalidad que el Evangelio del Reino establece, que el diseño de Dios plantea, es una profanación al único Evangelio que Dios ha dado a conocer. Que ni por ignorancia ni un celo religioso tú te conviertas en un enemigo de la cruz. Todos los hijos viven siempre abrazados a la cruz, rendidos a la cruz y juntamente con Cristo crucificado, porque saben que es precisamente por la gloria de la cruz que se expresa la gloria del Cristo triunfante. Alabado sea Dios. Diga: la cruz es el camino a la gloria. Dice Pedro que precisamente toda esta gloria sería expresada luego de los sufrimientos de la cruz. ¿Por qué es que este evangelio apela que la cruz debe ser el centro medular de donde nuestra vida se origina? Porque sabe que detrás de esa muerte es que está la vida, que detrás de ese sufrir es que está la gloria, que detrás de ese morir es que se experimenta el poder de la resurrección.
resurrección. Hijos amados, un compromiso santo. Hay un envío solemne que Dios nos hace. Retornaremos a nuestros lugares de asignación con nuestros propios desafíos, enfrentando distintas problemáticas, pero ya lo hemos oído. No son esas circunstancias las que van a mostrar nuestro quehacer y proceder. Nosotros sabemos que Dios construye para nosotros el escenario correcto, y para operar no debemos esperar ocasiones o circunstancias favorables que nos brinden bienestar, sino estar comprometido con la razón por la cual Dios nos ha asignado este lugar, porque nunca jamás nuestro problema será mayor que nuestro propósito. Nuestro propósito es eterno. Eso nos define, eso determina lo que hemos de ser y lo que hemos de hacer. Tuya es la decisión. ¿Cuántos deciden pasar al otro lado? Dijeron amén los que nunca lo habían decidido, porque ya los que lo hemos decidido estamos de este lado. Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, pero aquí seguiremos avanzando de gloria en Cristo Jesús. Y que esto nos desafíe a que no se quedó en un lindo discurso que oímos, sino en un compromiso de disciplina, de formación, donde va a haber un proceso de renuncia, de quebrantamiento, de renovación del entender, para un emprender acciones más coherentes con esta gracia y verdad en Cristo Jesús. Oraremos que cuando ustedes retornen, el Espíritu de gracia siga recordando, aclarando, afirmando, que cuando vuelva a escuchar las grabaciones, usted sea ampliado en otras cosas, que cuando vaya a la Escritura para abordar los textos que se consideraron el Espíritu de Dios, te dé una mayor luz. Recuerde, en su luz tendremos más luz. No es suficiente ni lo que has oído ni has visto aquí. Es necesario un aparecer, un mostrar de Cristo en tu espíritu, lo que te hace ser transformado de gloria en Cristo Jesús. Nosotros todos, diga nosotros todos. ¿Cuántos? Todos, no deja a nadie fuera. Así que tú no estás fuera del plan, tú mismo te sacas. Nosotros ni ponemos ni quitamos a nadie. Dios establece, Dios pone, y nosotros reconocemos para colaborar juntos en esta tarea. Que el Señor nos dé mayor luz, mayor entendimiento, y de nuestra parte mayor compromiso y responsabilidad para que lo que hemos en estos días recibido podamos ser enriquecidos aún más en el Señor. Démosle un aplauso a toda la gente de internet. Vamos a expresarles a ellos nuestro cariño. Gracias por haber estado desde los distintos países. Cientos que recibieron y miles multiplicaron esta señal. Vamos, fuerte ese aplauso al Señor por ello. Gracias a toda la gente de la familia de internet que estuvo allí participando.